Cuando se administra cualquier tipo de servicio crítico, es muy importante conocer con la mayor brevedad posible cuando el servicio no está disponible. Por ello, como ampliación de mi proyecto de Ansible, he decidido implementar otro sistema de monitorización que se encargará de comprobar cuándo los servicios están activos y cuándo no, para recibir alertas a través de Telegram. ¿Vale? Recordemos la topología del proyecto. Tenemos dos servidores y otro servidor con Docker. Uno de los servicios del proyecto era un servicio web en el que el servidor 1 y el servidor 2 eran dos nodos de un clúster de alta disponibilidad y el servidor Docker tenía un contenedor con hub proxy, un balanceador de carga que balanceaba la carga entre ellos dos. También, de forma similar, teníamos otro servicio con un clúster de bases de datos donde igualmente el servidor 1 y el servidor 2 eran nodos del clúster y con otro contenedor de hub proxy en Docker se balanceaba la carga del tráfico entre los dos nodos del clúster. La plataforma que he elegido para este sistema de monitorización de disponibilidad es UptimeKuma. Lo podemos desplegar fácilmente con un contenedor de Docker. Como vemos en pantalla, con el comando docker run parámetro "-d", creamos y ejecutamos el contenedor en segundo plano. Con el parámetro restart, con el valor always, conseguimos que el contenedor de Docker se reinicie constantemente, cada vez que se detenga por algún error. Con esto también vamos a conseguir que al apagar el servidor de Docker, al volverlo a iniciar el servidor, el contenedor se inicie solo. Vamos a mapear el puerto 3001, que es el que utiliza la interfaz web de UptimeKuma del servidor Docker, con el del contenedor. Aquí realmente podemos aprovechar para cambiarle el puerto. Pues si mapeamos, por ejemplo, el puerto 80 del servidor Docker con el 3001 del contenedor, podríamos acceder así a la interfaz desde el puerto 80. ¿Vale? Con el parámetro "-v vamos a establecer un volumen de persistencia de datos. ¿Para qué? Para que los datos del contenedor se almacenen en ese volumen dentro del servidor de Docker. De manera que cuando le ocurra cualquier cosa al contenedor, si lo eliminemos sin querer, configuremos algo, una actualización o algo y se nos rompa el contenedor, pues poder almacenar los datos. ¿Vale? Una vez se ha ejecutado el contenedor, se ha descargado la imagen, se ha ejecutado, podemos ver que se está en ejecución. Desde un navegador web dentro de la misma red en el que se encuentra el servidor Docker, podremos acceder a través del puerto 3001, el puerto que hemos mapeado a la interfaz de UptimeKuma. Al ser la primera vez que se accede, debemos crear un usuario y una contraseña. UptimeKuma lo hace muy bien y obliga al uso de contraseña segura, porque como veremos más adelante, dentro de UptimeKuma también pueden tener que almacenarse contraseñas de los servicios. Una vez estamos dentro de la interfaz de UptimeKuma, podremos crear directamente un nuevo monitor. En este caso vamos a empezar con el monitor del servicio web. Por eso el tipo de monitor debe ser HTTP. Debemos introducir la URL del servicio. En este caso, que disponemos de un clúster de alta disponibilidad con un balanceador de carga, debemos introducir la dirección IP del balanceador de carga. Si introdujésemos la dirección IP de alguno de los dos nodos del clúster, lo que estaríamos monitorizando sería el estado del servicio en ese nodo, no el estado del servicio en general. Una vez lo hemos creado, ¿vale? Vemos la primera línea en verde, que significa que ha hecho la primera comprobación y es correcta. Para la creación del segundo monitor lo vamos a tener un poco más complicado que en el primero. En el primero solo deberíamos introducir la URL del servicio web y ya UptimeKuma se comprobaba de enviarle solicitudes HTTP a los servidores, en este caso al balanceador de carga, y el balanceador de carga la reenviaba a los servidores, y si obtenía un resultado satisfactorio se consideraba que el servicio estaba activo. Entendemos como un resultado satisfactorio es que reciba una respuesta de la solicitud y que esta no sea un error. Por ejemplo, si recibe error 404, marcaría el servicio como inactivo. Con las bases de datos hace una comprobación acorde a ellas. Lo que hace es conectarse a una base de datos y hacer una consulta. Igualmente, si en esa consulta, independientemente de los registros que
que aparezcan después de la consulta se puede realizar, Uptime Kuma considerará el servicio activo y si no lo considera inactivo. Aquí hay dos formas de plantearlo. Podríamos configurar Uptime Kuma para que hiciera ejecutara esta consulta directamente en una base de datos que se esté utilizando en producción. Hay que tener en cuenta que no puede ser una consulta gigantesca. Bueno, podría ser una consulta gigantesca que exija mucho a los servidores, pero no es lo recomendable porque nosotros solo queremos comprobar si el servicio está activo o no. Yo para este caso lo que he creado es una base de datos dedicada directamente a esto, ¿vale? Una base de datos dentro del mismo clúster de bases de datos que se llama verificación. Dentro de la base de datos de verificación tengo una tabla que se llama Uptime Kuma que tiene simplemente una columna, estado, y como único registro correcto. Y en este caso Uptime Kuma lo que va a hacer una consulta a esta base de datos, a esta tabla. Una vez hemos creado la tabla, bueno, la base de datos y la tabla, podemos proceder a crear el monitor, ¿vale? De tipo será MySQL MariaDB, un nombre para el monitor como en el caso anterior. Es obligatorio en Uptime Kuma que los monitores tengan un nombre. Y ahora debemos introducir la cadena de conexión, que no es más que donde se indica el usuario, la contraseña, el puerto y la base de datos a acceder. Aquí, si nos fijamos bien en la cadena, introducimos usuario y contraseña. Por eso comenté al principio del vídeo que es importante que Uptime Kuma tenga una contraseña segura, porque aunque solo se encargue de monitorizar la actividad de la disponibilidad del servicio, dentro, pues, como vemos, tiene la contraseña del servidor de bases de datos. Bueno, de un usuario que pueda acceder al servidor de bases de datos, ¿vale? Introducimos la consulta. Lo mismo, ¿vale? Esta consulta va a obtener todos los registros de las tablas que he mencionado antes y, como he comentado, si la ejecución es exitosa, se considera activo el servicio. Como vemos ahí, hace la primera comprobación y como mensaje vemos que es row 1, es decir, ha obtenido un registro a partir de ejecutar la consulta. Una vez hemos creado los monitores, podremos proceder con la creación de las alertas. Las alertas nos las va a dar un bot de Telegram. Dicho bot de Telegram, como nos recomienda Uptime Kuma, lo vamos a crear con otro bot de Telegram, valga la redundancia, que se llama BotFader, que lo que se encarga es de ayudarnos a crear nuevos bots. Al iniciar una conversación con este bot, con el comando newBot, vamos a iniciar la creación del bot, ¿vale? Entonces ahora debemos introducir un nombre. Un nombre no es lo mismo que un nombre de usuario. El bot va a tener ambas cosas. Va a tener el nombre, que es lo que acabamos de introducir, y un nombre de usuario, que es lo que estamos introduciendo ahora. El nombre de usuario lo que va a servir es para identificar el bot dentro de Telegram y debe ser un nombre único. Como vemos en pantalla, tras crear el bot, introduciendo el nombre y el nombre de usuario, BotFader nos va a dar un mensaje en el que, como vemos en color naranja, se encuentra el token de acceso al bot. Nosotros necesitamos obtener el ID de conversación de nuestro usuario de Telegram con el bot. Por ello, vamos a acceder a nuestro bot de Telegram y vamos a iniciar una conversación con él. Como el bot no tiene ninguna configuración, no nos va a responder, pero ya se habrá generado el ID de conversación. Ese ID de conversación lo podemos obtener introduciendo esta IP que nos da Uptime Kuma, esta URL que nos da Uptime Kuma, reemplazando donde pone tu token de bot aquí con nuestro token de bot que nos ha dado BotFader. Introduciendo esta URL en la sesión donde hemos iniciado la conversación, debe ser en esa pestaña y no en otra, porque esta pestaña es la que tiene las cookies de sesión de Telegram. Podremos ver en formato XML, si no recuerdo mal, JSON, nuestra información de la conversación con el bot, con ella y con esta información el ID. Una vez la tenemos, pues vamos introduciendo el ID donde nos indica el formulario y el token de acceso al bot donde nos vuelve a indicar el formulario de Uptime Kuma, el formulario de configuración. Ahora, una vez hemos indicado tanto el ID como el token, podremos darle a diferentes opciones. Por ejemplo, ahora vamos a habilitar
esta alerta por defecto para que sea la que utilicen todos los servicios, y marcando la última opción vamos a hacer que se aplique a los monitores que ya se han creado. Una vez se ha creado la alerta y como hemos marcado la opción anterior, se ha habilitado por defecto en todos los monitores que hemos creado anteriormente, vamos a comprobarla. Para ello vamos a parar el clúster de servicios web. Como son dos nodos los que conforman el clúster, debemos de tener el servicio en ambos nodos. Como hemos configurado, que en esta parte no me he detenido mucho, Uptime Kuma lo que hace es 2 intentos de conexión. Ahora vemos que se ha marcado en naranja y no en rojo, indicando fallo, porque según he configurado, permite el fallo de 2 solicitudes. Es decir, que Uptime Kuma va haciendo solicitudes y si es exitosa las marca en verde. Si es la primera, en este caso, que falla, lo marca en naranja. Si es la segunda, también lo marca en naranja, porque son como 2 oportunidades de gracia, porque a lo mejor ha fallado por una congestión en la red o cualquier otra cosa. Y es en el tercer fallo de solicitud en el que Uptime Kuma marca el error. Vemos que se ha marcado ya como caído en el tercer fallo y vemos cómo hemos recibido la alerta por Telegram. Uptime Kuma no solo notifica la caída del servicio, sino notifica en general todos los cambios de estado del servicio. Es decir, que cuando el servicio se inicie después de haberse caído, también nos va a notificar por Telegram. Para ello, vamos a iniciar el servicio web. Como estamos trabajando con un clúster de alta disponibilidad, al iniciar un solo nodo del clúster, el servicio ya se activaría. Como podemos ver en pantalla, activamos el nodo, se habilita el servicio y nos llega una notificación. Ya hemos terminado por hoy. Recuerda que esto es parte de un proyecto más grande de despliegues y automatizaciones con Ansible. Puedes ver más detalles sobre el proyecto principal en mi perfil de YouTube, en mi perfil de LinkedIn o escaneando este código QR. Ya estamos un pasito más cerca de ser mejores administradores del sistema.